Hay momentos históricos, como la Revolución Francesa o la rusa, que descongelan el juego de la historia, decía Badiou. Luego hay valles, momentos de repliegue en los que las fuerzas progresistas entran en una suerte de depresión. Ya no valen los instrumentos que fueron útiles en momentos anteriores y surgen dificultades para entender lo que está pasando. Es lo que sucedió tras la crisis de 2008 y lo que está pasando tras la crisis del COVID-19. Urge alumbrar nuevos rumbos, un nuevo impulso emancipador que seguirá teniendo seguramente liderazgos, que necesitará partidos, pero que tiene que incorporar nuevos elementos, porque los dos anteriores por sí solos ya no valen. Necesita a los movimientos ciudadanos, frentes amplios, que serán más amplios que frentes, y hablar, hablar y hablar. Alguien que ha reflexionado en esta dirección es hoy nuestro invitado. Alguien que sabe que se abre un nuevo momento histórico tras la pandemia y que nos acompaña aquí en la frontera. Álvaro García Linera, docente, investigador, es vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y uno de los intelectuales más reputados del continente latinoamericano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Álvaro. Juan Carlos, muy buenas tardes, días, noches y gracias por la invitación. Usted dice que estamos en un momento de umbral, de cambio, de época liminar, lo llama. ¿Eso explicará la agresividad de la derecha y una cierta consternación o perplejidad de la izquierda? Claro, porque una época liminar es un momento en que las viejas certidumbres que mantenían a la gente con la planificación imaginada de un futuro más o menos previsible se derrumba. Las viejas ideas que habían organizado la vida política, la vida social, comienzan a resquebrajarse, a debilitarse. Y por eso es liminar también, no hay algo que sustituya, ni siquiera algo que va emergiendo. Entonces es un momento muy complicado. Los sectores dominantes, las élites que habían gobernado los países, también sienten que son más débiles, que sus narrativas ya no tienen el efecto de antes, que sus propuestas económicas y políticas tienen pies cortos, y las fuerzas opositoras de izquierda o de derecha tampoco tienen algo muy creíble. Entonces, es un momento de perplejidad colectiva, de estupor colectivo, que delinea un escenario, una década o más, complejo, complicado, de avances y retrocesos, pero donde la historia más o menos previsible de las sociedades y del mundo se va a comenzar a elaborar. Acaba de volver el fascismo a saltar. El sindicato en Italia, ayer a la Confederación Italiana, el mayor sindicato mayoritario, que recuerda lo que ocurrió entre 1920 y 1922 en Italia. En Bolivia dieron un golpe de Estado con tintes supremacistas, Bolsonaro defiende la dictadura, Trump saca 74 millones de votos. Parece que quien está perpleja y confusa es la izquierda, no la derecha. Ella también, porque este recurrir a la violencia no es de un proyecto triunfante, no es de un proyecto irradiador, no, es de un proyecto preocupado. No necesitas tú la violencia si puedes dominar convenciendo o seduciendo. Recurres a la violencia cuando no te funciona. De hecho, parte de las características de un tiempo liminar es esta exacerbación de las derechas, ¿no? Son derechas que toman la democracia como algo meramente instrumental, incluso lo colocan como que si fuera necesario sí, y si no es necesario, pues están dispuestos a sacrificar la democracia con tal de conservar su viejo proyecto. Entonces es la emergencia de un neoliberalismo enfurecido, rabioso, supremacista. Que suele ser la respuesta siempre del capitalismo en crisis, ¿no? Claro, claro. Tú no necesitabas ese tipo de narrativa en los años 2000 o 1990. No había oponente, no había alternativa. Entonces simplemente era una dominación consensuada y había una unificación de las élites. Hoy, parte de este momento liminar es un quiebre de las élites. Los sectores que dicen hay que dejar las cosas tal como están, otros dicen no, que ahí viene el populismo, que ahí viene el comunismo, que ahí viene la migración y hay que endurecer. Y hay otras élites que dicen no, hay que regresar o hay que construir en condiciones superiores un estado de bienestar. Entonces se da una ruptura del consenso de élites
y se apuesta a muchas opciones, ninguna de ellas con suficiente capacidad de irradiar ni de arrastrar al resto. Pero la que más preocupa es este resurgimiento de posiciones rabiosas, emotivas, de fuerza, autoritarias y violentas, que se plantean que si hay que sacrificar la democracia en aras de la estabilidad y el orden, lo pueden hacer. Sin problema. Teníamos aquí la semana pasada a José María Lasalle, un ex alto cargo del Partido Popular, fue secretario de Estado de Cultura, entre otros cargos, y acaba de publicar un libro desde el liberalismo contra el neoliberalismo populista, donde él plantea que esta fusión entre el mercado y un Estado autoritario tiene tintes claramente, dice él, fascistas. Es una buena fórmula. Lo interesante es que ese debate se da entre ellos mismos. Hace 15 años era imposible. Ahí había un horizonte claro de previsibilidad. Es decir, el horizonte de previsibilidad y de decibilidad de la sociedad estaba definido. No había por dónde perderse. Hoy no. Hoy lo decible puede ser cosas que hace 10 años hubieran sido locuras. Y lo previsible se ha desvanecido. Es decir, hoy una familia en Europa, en España, en América Latina, no puede prever qué va a pasar de aquí a 5 años. No puede imaginar. ¿Se morirá? ¿Tendrá trabajo? ¿Habrá otra pandemia? ¿Qué podrá pasar? Eso uno lo dice, lo formula académicamente bien, pero en la vida cotidiana de las personas provoca una angustia terrible. Pues eso está sucediendo en todas las personas, en todas las familias, y eso es parte de este momento liminar. Hay una frase inquietante de Walter Benjamin, un pensador alemán que estaba reflexionando con mucha angustia en los años 30, ¿no? El ascenso del fascismo, que él decía cómo no hemos visto que venían los nazis con la cantidad de mensajes que nos habían lanzado, y después eso lo va a tomar Boaventura para plantear que la izquierda ha desperdiciado la experiencia. Pero decía Walter Benjamin que toda revolución fracasada es como la antesala del fascismo. O más claramente, él decía que la emergencia del fascismo es la expresión de la revolución fracasada de la izquierda, como que la izquierda parece que apunta a la posibilidad de una alternativa, no termina de lograrla, pero los miedos que genera alimentan esta respuesta de la derecha que se extrema, se radicaliza hacia la extrema derecha. Yo tengo una lectura un poco diferente a la de Benjamin. Creo que estos posfascismos, como llama el investigador Enzo Traverso, son el resultado de un tiempo que acaba, de un tiempo cansado, de un tiempo neoliberal en ocaso, que puede durar otros 20 años más, pero que ya no tiene la energía, la actitud triunfalista y radiadora de los años 2000, de los años 90. Hoy está en retroceso. Y ello lo que genera ese tipo de monstruosidades. Este neoliberalismo violento, ¿no? Autoritario, es el síntoma de una época que está terminando y el síntoma de una época que no acaba de nacer. Por eso introduzco el concepto de tiempo suspendido. El tiempo transcurre, pasan cosas, pero como no tengo futuro, pero no opera, no puedo hacer una concatenación de actos que me lleven hacia un lugar. Entonces el tiempo está como congelado, a pesar de la vorágine de acontecimientos. En la subjetividad de las personas de la calle no hay un horizonte. Y entonces el apego al orden, a la previsibilidad, es una demanda colectiva. La derecha, enfurecida, intenta darte eso. Orden a través de la fuerza, estabilidad a través de la imposición. Pero eso también tiene patas cortas, porque en general todo el sistema de ideas y de sentido común prevaleciente durante 40 años, libre mercado, Estado comprimido, lo privado mejor que lo público, emprendedurismo, comienza a hacer aguas por todos lados, ¿no? En unas cosas sí, en otras no. Y entonces esto lleva a sectores radicalizados a endurecerse. Recupero la reflexión que tú haces sobre Benjamin en el sentido de es un momento de exigencia para las izquierdas. ¿Qué como izquierdas somos capaces de hacer para abrir un abanico de posibilidades de futuro? Es decir,
de luchar por el monopolio del horizonte de previsibilidad de las sociedades. Si no hacemos nada, ahí sí tendría razón Benjamin. Pero en verdad es un reto complicado porque también las izquierdas sufren el embate de este tiempo. O sea, no somos, la izquierda no está al margen de la sociedad. Así como hay estupor colectivo, estupor y divergencia de élites en las derechas, la izquierda también vive ello. Y sus reflexiones son limitadas. Ofrecen algo, retroceden, intentan por acá, retroceden. Es un momento liminar. Nadie tiene la salida. Hay que buscarla, hay que construirla. En España el feminismo, María Eugenia Rodríguez Palop y otras feministas plantean que, en la dirección de lo que tú estás contando, que hay una agresividad, ¿no?, por parte de la derecha contra las mujeres y contra el feminismo, precisamente porque la alternativa que la derecha propone es autoritaria, una familia autoritaria, una religión autoritaria, una nación excluyente, una idea de propiedad también autoritaria, mientras que el feminismo lo que está planteando es una idea diferente de familia, una nación más incluyente, una religión más de la resurrección que del castigo y de la crucifixión, y una idea de propiedad basada en los comunes, que sí que está planteando quizá un movimiento que tradicionalmente lo hemos identificado con la izquierda, pero que hace de las mujeres como el sujeto transformador por excelencia, y que, repito, es lo que explica esa ira que está expresando la extrema derecha en todos los lugares contra el feminismo. Y no solamente contra el feminismo, sino contra avances progresistas de la sociedad. Lo que pasa es que la derecha, esta derecha enfurecida, es anacrónica. Intenta dar la rueda de la historia hacia atrás. Es decir, habla de una familia nuclear clásica. No existe. No solamente que hay que volver a ella, sino no existe. La sociedad ha cambiado tanto estos últimos 50 años. Las mujeres han salido al trabajo, se han conformado familias monoparentales. Que imaginar la familia de los años 50, ¿no?, que se instruía desde los cuarteles y los conventos. Donde las mujeres tenían que pedir permiso a los maridos para comprar una nevera. No existe, no existe. Pero justamente esta derecha imagina que parte del desorden son estas libertades que se han logrado. Lo mismo para los migrantes. El mundo es una sociedad de migrantes. Europa se ha construido con migraciones internas y externas. América Latina se ha construido y América del Norte con migraciones. El mundo siempre es parte de la migración, pero aquí se quiere colocar como una serie de barreras feudales para impedir algo que es inevitable, Entonces, por eso decimos que esta actitud de este posfascismo no solamente es autoritario, sino también es retrógrada. Se imagina un orden que no existe, que no va a existir. Y por eso también su proyecto es de corto aliento. Puede ganar elecciones, pero no puede ganar dominio de época. No puede ganar la conducción moral, ideológica de toda una época. Sus victorias son a corto plazo. Y las victorias de la izquierda, hoy por hoy, también son a corto plazo, porque tampoco la izquierda ha podido construir, y no es solamente un tema de elaboración mental, es un tema de condiciones sociales, no ha podido construir un horizonte de largo plazo. Es más, vamos a vivir una tensa conflictividad de horizontes de corto plazo, por lo menos 1 o 2 décadas. Es un orden, es un desorden planetario del cual tendrá que emerger, no sabemos cuál será el nuevo orden. Ojalá que tenga perspectivas de izquierda, feministas, pluralistas, ecologistas, tendría que ir por ahí, pero eso no está definido. Tendrá que ir probando poco a poco, avanzando, retrocediendo, hasta que el mundo entero se vaya ordenando, porque, ojo, la sociedad y la gente común no puede aguantar décadas sin previsibilidad de futuro. Imaginado, pero imaginar certidumbre. No puede durar eso. Entonces, tarde o temprano se va a imponer una u otra forma. Pero mientras tanto vamos a tener una década muy conflictiva de luchas y de tensiones. Ahora es muy difícil prever, ¿no?, qué va a pasar y qué no va a pasar. Intentamos dibujar constelaciones, ¿no?, mirando las estrellas con esta ciencia débil que tenemos, que son las ciencias sociales. Pero algún autor como Alain Badiou dice que hay momentos que descongela la historia, como planteábamos, ¿no?, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y
Me gusta mucho repetir una frase de un maestro mío, de Jesús Ibáñez, que decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Y Badiou plantea que las primaveras árabes, el movimiento indignado, el 15M en España, lo que pasó de alguna manera en América Latina, donde ya no es la clase obrera la que transforma las cosas, sino que es una sociedad muy abigarrada, ¿no? Muy plural, muy mestizada, y que quizá se ha empezado a abrir, ¿no? Otro momento de esperanza que va a tener sus aprietas y sus tiras y aflojas, ¿no? Pero que ya como que empieza a perfilar esa idea movimentista que nos permite augurar una sociedad diferente. Lo interesante de todas estas experiencias, Juan Carlos, es de que anuncian o son el síntoma de una época en ocaso, ¿no? De una época predominante de neoliberalismo planetario, mundializado, donde no había alternativa, que entra en ocaso. Y a la vez intentan alumbrar vías. No lo han logrado de manera estratégica. Intentan alumbrar vías. Y comienzan a surgir elementos de lo que podría ser un futuro que vaya a sustituir a este presente que ya va en decadencia, que se va agrietando por todos lados. Presencia del Estado como monopolio de los comunes, entonces más comunes monopolizados por el Estado, más derechos. Bienes comunes. Bienes comunes. Reconocimiento de los derechos de las mujeres, a decidir sobre ellas mismas, igualdad en remuneraciones, articulación de solidaridad y acción colectiva con acción individual que no la asfixie, políticas migratorias decentes y acordes a las nuevas características del mundo, combinación de elementos de globalización material y tecnológica con elementos de mercado interno y de protección de ciertas cadenas de valor, se vaya perfilando elementos de un futuro modelo de sociedad. Pero ojo, esos son simplemente como líneas fuerza lanzadas al futuro. En algunos países avanzan. En América Latina es donde se ha podido, digamos, comprobar hasta cierto punto que puede funcionar en ciertos elementos, pero también tienen limitaciones. Lo que está pasando en Chile y en Colombia muestra de que quizás se puede radicalizar esta orientación. Pero en todo caso, no hay un proyecto ahorita alternativo. Hay que hablar todo como, así como la extrema derecha son síntomas de una posible época centrada en el autoritarismo, los proyectos progresistas son síntomas de una época centrada en una combinación entre lo local y lo mundial, entre mercado y Estado. Veremos cómo eso funciona. En cierta manera, también lo que está haciendo Biden en Estados Unidos es un intento de probar mezclas, ¿no? Biden no es Trump, tampoco es Clinton. Bolchevique no es. No es Trump en el sentido de que está cobrando impuestos a los más ricos, pero tampoco es Roosevelt porque se está peleando con China, ni tampoco es Clinton porque establece esta idea de América primero, ¿no? O consumamos lo americano, que es lo mismo, es la misma frase de Trump, ahora dicho de una manera un poco más sofisticada. Entonces, esta mezcla entre globalismo y localismo, entre mercado y Estado, entre cobrar a los ricos, pero tampoco cobrarles demasiado, son síntomas de búsqueda de un nuevo horizonte, pero vuelvo a decir, se trata de un momento muy inicial. Aún no tenemos definido las características de un nuevo horizonte de época, de un nuevo sentido común y de una nueva política económica, claro, que pueda ser irradiante y triunfante durante décadas. Que a mí me parece que es una suerte de cuadratura del círculo, ¿no? Porque tenemos que ser locales y globales, partido y un movimiento, masculinos y femeninos, ecologistas y consumidores, y que al final es verdad que construye, bueno, algo que habrá que ir armando. Sin embargo, déjame insistirte en una idea. El COVID ha colocado la idea, que la ha utilizado mucho la derecha, de que tenemos que ser libres sin pensar en las consecuencias, ¿no? Hay una invitación, ¿no?, que se mezcla con ese America First o Argentina First, que es una manera de decir,
tienes derecho a hacer lo que te dé la gana y yo como líder político te autorizo, ¿no?, a que hagas lo que quieras. Son estos líderes como Trump, como Díaz Ayuso en España, como Yanín Áñez en Bolivia, como Macri, gente que ya digo que con su comportamiento dicen yo puedo tener el dinero en Panamá, yo puedo robar, yo puedo hacer lo que quiera y te autorizo a ti también a hacerlo, en nombre de la libertad. Y es verdad que, como tú planteas, seguramente será un logro en el corto plazo, pero doloroso. Sí, pero además algo hipócrita, o muy hipócrita, porque claro, por una parte te dicen la libertad de hacer lo que tú quieras ahora, pero en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado le pedían al Estado todo: camas, protección, medicina, vacunas, apoyo por el desempleo. Entonces, claro, para unas cosas sí, libertad para distraerte y caminar por la calle sin barbijo, pero al momento en que te aprieta el riesgo de muerte, que es lo que sufrimos el año pasado, o la pérdida de tu trabajo, ¿a quién le pides? ¿A quién se hacen socialistas. ¿Qué mercado, qué libertad le ha resuelto el problema? No, el Estado. El Estado es el que te ha dado garantía de que va a haber un respirador en la clínica, ¿no? Y es el Estado el que te ha pagado el salario cuando ha cerrado el señor que te contrataba en una tienda. Entonces, ahí veo una actitud hipócrita. En verdad, las dos cosas tienen que funcionar. Un Estado fuerte que dé un sentido de protección a las personas en lo social y un conjunto de libertades, evidentemente. Entonces, yo creo que la salida está por una mezcla, así como estamos hablando de globalización y localismo, una mezcla entre ámbitos de libertad, y hay que estar atentos de que esa libertad pueda desplegarse sin afectar al otro, claro, pero evidentemente ámbitos de presencia estatal que te garantice derechos y protección en un mundo marcado por la incertidumbre. Y si no tienes quien te proteja, tu libertad no te protege. Tu libertad te puede llevar o a la clínica o a la muerte. Tiene que haber algo que te dé... Una lógica de la aristocracia de los triunfadores, que dicen, yo voy a salir triunfador de esto, déjame hacer lo que yo quiera, déjame mandar. Pero hasta ellos, ¿no? Hasta ellos han pedido al Estado dinero y están pidiendo, tocando las puertas del Banco Central para pedir dinero para que sus acciones no caigan y para poder solventar el salario de sus trabajadores. Aquí en España, los mismos que estaban pidiendo dinero al Estado para sus empresas y no pagar impuestos y demás, empezaron a llamar paguita al ingreso mínimo vital de 400 euros a la gente para que no se muriera de hambre. Y lo hacían con esa arrogancia, ¿no?, con esa aristocracia de los triunfadores, que por un lado crees que tienes derecho a pedirle dinero al Estado y por otro lado dices a los que reciben ese ingreso mínimo que están recibiendo una paguita, ¿no?, como si fueran los niños que están recibiendo la ayuda del Estado. Déjame preguntarte otra cuestión, porque claro, siendo cierto, como planteas, que va a haber una tensión entre diferentes modelos donde se están probando, ¿no?, vías de por dónde dar respuesta a este agotamiento del modelo neoliberal, aparecen los medios de comunicación como constructores de preferencias. Hay algunos políticos o incluso también pensadores que están diciendo los medios de comunicación son la variable independiente de todo esto que está pasando. Los medios de comunicación han tenido siempre y ahora también un papel fundamental en la construcción de sentido común, de narrativas, de previsibilidad, de ideas fuerza. Y ciertamente en momentos de crisis del consenso de las élites, debilitamiento de los partidos políticos, porque no saben cómo enfrentar esa situación tan novedosa, los medios de comunicación tienden a veces a sustituir a los partidos del orden fundamentalmente para enmarcar la sociedad. Y creo que eso va a ser cada vez más acentuado en sociedades en las que los partidos políticos ya no son grandes referentes de ideas por la crisis de certidumbre, ¿no?, por la incertidumbre colectiva. Y entonces los medios y los dueños de los medios y los consorcios que se agrupan a los medios se están convirtiendo en los grandes proveedores de certidumbre imaginada a las personas. De corto plazo, de la semana, del día o de la noche, pero de certidumbre al fin. Entonces están cumpliendo y van a cumplir cada vez más un rol político. Y ahí las izquierdas tienen que tener una actitud tanto de regulación como también de presencia en los medios. Como siempre, pero ahora con mayor atención. Y no olvidar otra cosa. Los medios tradicionales, las plataformas tradicionales, periódicos,
incluso digitales, impresos, televisión y radio, no se han extinguido, tienen un poder que ya se ha estabilizado, pero generacionalmente hay una importancia de otros medios de comunicación que son las redes, especialmente entre los jóvenes de 15 a 25 años. Y luego ya pasan a los medios, a las plataformas tradicionales. Hay una década de jóvenes, o jóvenes entre los 15 y los 25, que no ven tele, no ven los programas de debate, no nos ven, tampoco ven los periódicos, se informan a través de otros mecanismos informales. A mí me ven cuando canto un rap patético, sí. Y entonces, aunque sea para reírse de mí. Entonces, hay como una especie de dualidad de plataformas informativas de la ciudadanía y hay que trabajar en ambas, ¿no? Evidentemente, la plataforma digital adquiere relieve cuando pasa a la plataforma o su información pasa a la plataforma tradicional, pero muchas veces tiene un curso separado. No puedes desplegar la batalla cultural, la batalla informativa, la batalla comunicacional si no trabajas en simultáneo estas dos plataformas de formación de sentido de parte de la ciudadanía contemporánea. Cuando uno ve la construcción del modelo neoliberal, claro, ves a Roger Ailes, ves la Fox, ¿no? Ves los think tanks, pero ves también cierta capilaridad, ¿no? Que de alguna manera fija en el territorio todos esos mensajes. Yo no sé si la izquierda ha dejado de lado esa pelea y es ahí donde se han colocado, por ejemplo, de manera muy clara en América Latina las iglesias neopentecostales, las iglesias evangelistas, no todas neopentecostales, pero muchas sí. Pero claro, eso es un ejemplo de que si bien somos o imaginamos ser muy modernos y tenemos tele y tenemos teléfono y tenemos redes, también se construye opinión pública mediante esas estructuras tradicionales territoriales. Las iglesias, los grupos de amigos, las fraternidades, los clubes, se construyen, o los sindicatos, ¿no? Y no puedes abandonar. Lo que ha pasado ahora es que no es que hemos pasado de una plataforma de construcción de sentido a otra, no, sino que se pluralizan, ¿sí? Nos complejizamos. Trabajo en lo territorial, trabajo en lo mediático, televisión, radio, trabajo en las redes. Antes solamente trabajo en lo territorial, luego trabajo en lo territorial y trabajo en la tele. Ahora es trabajo en lo territorial, trabajo en la tele y trabajo en las redes, porque los públicos se mueven de una manera diferenciada en cada una de ellas. Entonces, tu esfuerzo en términos de lucha por el monopolio del sentido común, el monopolio de las ideas fuerza, es más complicado ahora, es más difícil, pero tienes que hacerlo. Dice nuestro amigo Julián Macías que un pie en la calle, un pie en las instituciones y un pie en el móvil o en el ordenador. En esta dirección, el siglo XX, el instrumento fue el partido político. Y en el siglo XXI, ¿qué hacemos con los partidos políticos, vicepresidente? Siempre van a ser necesarios. Lo que puede variar son las formas organizativas que corresponden a la disponibilidad, los flujos sociales. Pero ¿qué es un partido? Es una congregación de voluntades y compartidas y de esperanzas compartidas. ¿Cómo se organizará eso? Depende de cada sociedad. Pero esa construcción de voluntades colectivas es necesaria. ¿Por qué? Porque la única manera de llegar a la conducción del Estado es que una voluntad colectiva o compartida se convierta en voluntad colectiva. Entonces, ¿cómo lo lograrás? Bajo un tipo de partido de masas, bajo un tipo de partido de cuadros, bajo un partido social, bajo un partido mixto, bajo un partido telemático. Movimiento, no yo estoy hablando del partido movimiento. Como sí, es la experiencia ahorita que está mostrando mayor fuerza, que es una estructura organizada, pero con gran capacidad de vinculación y de presencia en los movimientos sociales y la acción colectiva. Y quizás pueda surgir otro, pero son imprescindibles en las sociedades contemporáneas porque, al fin y al cabo, mientras la política sea la lucha por el monopolio del sentido común de una sociedad, necesitas que voluntades compartidas
tengan la suficiente fuerza de irradiarse como voluntad colectiva. Eso es un partido. El movimiento al socialismo parece que fue esencial para poder frenar el golpe de Estado en Bolivia y ganar las elecciones, ¿no? Y el movimiento al socialismo es precisamente algo en esa dirección, ¿no? Con un liderazgo claro, pero también con una capilaridad territorial enorme. Sí. En esta idea que tú mencionas de partido-movimiento, en el caso de Bolivia, que permitió que después de un golpe de Estado se recupere otra vez la democracia, cuando todo el mundo pensaba que iba a tardarse una década, y con el 55%, hemos ganado con el 55%. Hemos derrotado al golpe con el 55% del electorado. Y eso es una combinación de estructuras de elaboración de pensamiento con estructuras orgánicas territoriales amorfas, con estructuras territoriales sindicales, gremiales. Es una mezcla. El núcleo, evidentemente, son las estructuras sindicales, gremiales, campesinas, rurales. Ese es el núcleo. Pero alrededor de eso se articulan estas otras formas organizativas con distinto peso según los tiempos, según las circunstancias. Entonces, no es un clásico partido estructurado de cuadros. No. ¿Tiene eso? Tiene, pero tiene más que eso. Porque a la vez son los mismos sindicatos que se convierten en estructura partidaria. Y hablo de sindicatos urbanos, de sindicatos rurales, hablo de sindicatos obreros, hablo de sindicatos campesinos. Y a la vez también tiene una estructura de cuadros que elabora teoría, que elabora síntesis, que elabora análisis político. Entonces, ha sido un mecanismo que se lo ha construido sobre la marcha y que ha funcionado, que tiene los resultados que tiene hasta el día de hoy, pero seguramente en otras partes surgirán modelos distintos, acorde a las circunstancias de cada país, pero vuelvo a decir, la importancia de una forma de coordinar horizontes compartidos para hacer política, hace 100 años, hoy y de aquí a 100 años va a seguir siendo necesaria. Fue muy evidente el apoyo internacional al golpe de Estado. En Bolivia también es verdad que la izquierda se movilizó, pero mi sensación es que tuvo mucha más fuerza la internacional ese del odio y la mentira, que tuvo también como referente claro a la OEA a la hora de apoyar el golpe, sin faltar, por supuesto, el artículo al respecto de Vargas Llosa, que siempre está ahí dispuesto, ¿no?, a poner su granito de arena en estos procesos reaccionarios. Ese fue un ejemplo de cómo esta derecha internacional está dispuesta a enterrar la democracia con tal de lograr sus objetivos. Es decir, es una derecha que ha perdido el barniz o el ropaje democrático. Esa declaración que hizo el señor Vargas Llosa respecto a que lo que importa no es tener la libertad de votar, sino de votar bien, te está diciendo que si votas... pagarán un precio, los pueblos pagarán un costo, los pueblos que voten mal, ¿no? Es como... De ahí a decirte, oye, si votas mal, no tienes derecho a votar, es decir, te quito el voto, es un átomo, una molécula que te separa a esa conclusión. Es decir, la democracia funciona si elige a nosotros, a ellos, que son. A los que son. Y si no nos elige a nosotros, pues no es democracia y mejor si le ponemos 3 candados. Entonces, esta es una mentalidad de sectores que hace una década eran sectores liberales democráticos. Hoy son liberales autoritarios. Es la transición y es el síntoma de este declive de una época, porque te vuelves enfurecido cuando ya no seduces y entonces lo haces a la fuerza. Y ese es el momento terminal. Es curioso que la izquierda ha renunciado a la lucha armada y parece que la violencia la ha recuperado la derecha. Encima es sancionada, ya digo, por esta lógica internacional. Fíjate Bolivia, ¿no? Fíjate Bolivia y el candidato Mesa, expresidente, liberal, pausado, aplaudiendo la salida de tanquetas y aviones de guerra para matar a indios, para matar a campesinos, para matar a indígenas. Es una locura. Pero no solamente tienes a él, tienes a otros que eran de derecha, supuestamente moderada y democrática, y criticaban al populismo del MAS, pues luego resulta que miran hacia otro lado cuando venga un general colocando la banda presidencial a una supuesta presidenta.
o cuando ella se autoproclama y su legitimidad se sostiene en las bayonetas y en las tanquetas y en los aviones de guerra que van detrás de ella para limpiar el camino de campesinos y de pobladores humildes que estorban la transitabilidad de las personas que quieren ir de vacación. Hay una modificación de lo decible, de lo aceptable dentro de la derecha, que lo está llevando a posiciones cada vez más extremas y peligrosas. Parece que hay una pelea, ¿no?, en América Latina, también en Europa, entre un modelo, como tú planteabas antes, que se va a inclinar a favor de las mayorías o a favor de las élites. Y la izquierda siempre ha esperado que la crisis siguiente fuera la crisis definitiva, ¿no? Parece que es verdad que hay un momento de cierta depresión de la izquierda, pero miramos Chile, miramos Bolivia, miramos en casi cualquier lugar, yo veo siempre la mitad de la gente protestando, aunque no tenga marcos, ¿no?, teóricos, pero como dice Karl Polanyi, parece que siempre que te quieren cerrar los caminos, saltas por la ventana y empiezas el viaje por otro lado, vicepresidente. Que la gran enseñanza de todo esto es que el futuro es indeterminado. No hay horizonte preestablecido, no hay una teleología de la historia. Lo que viene después de esto nadie sabe qué será. Hay que construirlo. Va a depender de la correlación de fuerzas, de las luchas, de lo que haces, de lo que no haces, de cómo haces estrategias. No hay algo que te establezca que de aquí a los siguientes 50 años va a ser o el socialismo, o el comunismo, o el capitalismo redimido. El futuro es un hecho social, y como todo hecho social es contingente. Está sometido a las variables de la indeterminación. Y entonces, ¿qué irá a resultar de todo ello? Y la izquierda tiene que asumir que así pelea. Enfrenta el futuro no porque sabe que hay un futuro que está en el texto. Enfrenta el futuro porque quiere, se desespera por hacer algo distinto a lo que está viviendo. ¿Cómo y cómo será? ¿Quién sabe? Pero hay que hacerlo, porque lo que está allá atrás me tortura, me martiriza, me agobia, me deja sin trabajo, me deja sin ahorro, me deja sin futuro. Quiero algo que tenga futuro estable, horizonte comunitario, solidario. Entonces hay que inventarlo. Es decir, este es un tiempo, Juan Carlos, en que el futuro se lo inventa y se lo construye a lucha. No es que se cumple un futuro. Lo tenemos que inventar. La generación actual la tiene que inventar. ¿Y qué nombre le pondremos? No sé. Ya veremos. Ya le preguntaremos a los poetas. Pero ojalá que sea en favor de la gente humilde y que esté fundado en la solidaridad y la igualdad y la ampliación de derechos, y no en la violencia, la jerarquía y el supremacismo. Álvaro García Linera es vicepresidente de Bolivia, una persona que nos ayuda a pensar y que seguramente estás de acuerdo conmigo en que el pesimismo no es progresista y que los discursos apocalípticos paralizan y hace falta inyectar un poquito de esperanza. No tienes derecho a ser pesimista. No tiene, porque sobre eso los que sí van a pisotear tu disponibilidad va a ser los poderosos. Tú que has pasado por la cárcel, tú que has sufrido un golpe de Estado, insistes en que caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Y nuestra victoria va a ser precedida por una derrota y vuelve a levantarte para una nueva victoria. Y así hasta que se te acabe la vida. Y de muerto sigue haciendo lo mismo, hasta que te conviertas en un átomo o en un electrón libre vagando por el universo. Yo me muero como viví, que nos cantó Silvio Rodríguez. Álvaro, un placer tenerte aquí en La Frontera. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.